Así que he titulado justamente La autoridad espiritual, basada en Romanos capítulo 13, del 1 al 6. Vamos a hacer un vuelo rasante, algo por encima, pero espero que te llegue porque va a ir asentándose esta enseñanza fundamentalmente, de fundamento, de base. Si nosotros tenemos esta enseñanza bien tomada, te puedo asegurar que el tren va a empezar a marchar con una velocidad impresionante y todos los vagones van a ir llenos de carga, y las cargas son frutos, almas que va a ir el Señor añadiendo. Pero si no está este tema bien claro, puede ser todo un desorden y un caos, porque la autoridad impone orden, la autoridad es orden. Lo contrario de la autoridad es desorden, caos. Y mira cómo está el mundo en una situación caótica. Así vamos a ir viendo este tema. Vamos a ver el capítulo, por favor, el versículo 1 al 6, del 13. Y vean el contexto primero. Antes de entrar a leer el texto, a mí me impactó mucho dónde fue dada esta carta, o mejor dicho, ¿a quién se la dirigió Pablo? ¿A quién? A los romanos. ¿Quiénes eran los romanos? En aquel entonces eran los gobernantes del mundo, recuérdenlo por favor, estaban los emperadores de turno gobernando. Por eso cuando vino una persona a Jesús a probar, le dijo, ¿de quién es esta moneda? ¿Qué le dijo Jesús? Dad al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Porque la pregunta era muy capciosa, era como para que Jesús dijera, no, más importante Jesús que el César. Y el César para los romanos era Dios. Por lo tanto, aquí había un doble sentido en esta pregunta, pero Jesús respondió perfectamente. Dad a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y nosotros tenemos que entender que el tema de la autoridad espiritual es un tema espiritual. Es un tema espiritual y solo se enseña en las iglesias. Vos no lo vas a escuchar este tema en ninguna escuela, ni siquiera en ninguna universidad, a menos que sea una universidad cristiana. Se enseña en las iglesias, principalmente porque es un tema bíblico, y Pablo lo tocó precisamente en Roma, donde los hombres romanos, los césares o los emperadores o los senadores romanos de aquel entonces eran los señores y amos de la tierra, los dominantes absolutos del mundo anteriormente conocido. Por eso vamos a ver el pasaje, por favor, lo leemos detenidamente. Dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Fíjense a quienes les estaba diciendo Pablo esto: a los romanos, en un lugar donde eran déspotas, eran gente muy tirana, gente que venía así como subiendo al púlpito, gente muy en aquel entonces muy cruel, muy sádica. Allí estaban las famosas fiestas romanas donde mataban a los que eran gladiadores, y a los judíos los llenaban de brea y los quemaban. También lo hicieron con los cristianos, porque los romanos eran especialistas en el terror. Sin embargo, Pablo le está enseñando esto, les está diciendo, miren lo que nos enseña la Biblia, miren lo que nos enseña Dios, y nosotros tenemos que basarnos en lo que nos enseña la Biblia, en lo que nos enseña Dios. Amén. No basarnos en cualquier otra cosa, sino en la palabra. Y aquí Pablo le dice exactamente eso. Versículo 2. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. O sea, les está diciendo, miren, les conviene sujetarse a las autoridades romanas, si lo querés ver desde este punto de vista, porque si no te van a mandar al Coliseo para que te coman los leones, si no te va a ir mal, si no te van a castigar, si no te van a meter en la cárcel. De alguna manera les estaba diciendo que era necesario la sujeción a las autoridades. Pero obviamente nosotros tenemos que entender que estaba Dios aquí inspirando esta palabra. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Pues
haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Porque es servidor de Dios para tu bien, pero si haces lo malo, teme porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarle sujetos. Y aquí menciona dos cosas. A ver si prestan atención, dos cosas. Por lo cual es necesario estarle sujetos. No solamente por razón del castigo, no solamente porque te conviene para que no te castiguen, porque hay una razón al ser castigado, no es un castigo sin razón, sino también por causa de la conciencia. Y miren, aquí incorpora Pablo la conciencia, y la conciencia es alimentada por el conocimiento. Por eso una persona que sabe algo y no lo hace, es como si lo hiciera con mayor intensidad. Por eso al que no sabe nada en realidad y hace algo, no le imputan mucha la condena, pero al que sabe lo que está haciendo y lo hace adrede, a propósito, la condena es peor todavía. Hay mayor imputación. Eso es lo que está diciendo Pablo aquí. No solamente por razón del castigo tenés la opción de obedecer y de sujetarse, sino también por razón de la conciencia. Vos sabés lo que corresponde, sabés lo que es bueno, sabés lo que es correcto. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. El que cobra impuestos también es una autoridad. Pero qué injusticia, termino pagándole todo el tiempo al fisco. Bueno, es orden. Ahora vos pensás que Dios no va a prever para que vos puedas pagar eso. Dios prevé todo. Dios tiene todo previsto. El problema es que si nosotros creemos que dependemos de nosotros mismos, obviamente vamos a estar creyendo que somos los únicos que tenemos mérito para hacer de nuestra vida algo mejor. Sin embargo, nosotros dependemos de Dios. Nosotros somos ciudadanos celestiales, pero estamos en la tierra, en el mundo, pero no somos del mundo. Por lo tanto, nos sometemos a Dios como nuestra autoridad suprema. Y esto lo tenemos que tener muy en claro, porque si no vamos a caer como el mundo cae, en rebeldía, en sedición y en un montón de otras cosas que terminan enfrentando a la autoridad y negándola. Pues por esto mismo pagáis los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Bueno, aquí vamos a empezar a más o menos tocar algunas palabras que necesitamos para introducir el tema. Por ejemplo, la palabra sometimiento. Dice, sométase todas personas a las autoridades superiores. Fíjense que no dice ni al general, ni al comandante, ni al presidente, ni al pastor, ni al líder, ni al maestro, sino a todas las autoridades superiores. Nosotros tenemos que partir de una base, que hay autoridades sobre nosotros. Nosotros todos estamos cubiertos por una autoridad. Algunos la reconocen, otros no la reconocen, pero la autoridad está, existe, no la podemos negar. La Biblia dice que está. Y por encima de esas autoridades está ¿quién? Dios. Dios es la autoridad suprema, porque de Él emana toda autoridad. Por eso aquí nosotros tenemos que aprender un tema, principalmente si queremos ejercer la autoridad. No es la autoridad del sagaz, del que tiene técnicas, del que tuvo un curso, del que aprendió marketing o cómo gerenciar. No tiene nada que ver con eso. Hay caudillos, hay líderes naturales, pero hay autoridades espirituales. Y un líder natural a lo mejor no tiene la autoridad espiritual. Hay muchos líderes naturales en la iglesia, pero no tienen la autoridad espiritual. Y otros que a lo mejor no aparentan ser líderes naturales, pero sí tienen la autoridad espiritual. Ya vamos a explicar ese tema. Pero fíjense lo que significa sometimiento según el diccionario. Actuar plenamente de acuerdo a una orden, ley o decreto. Actuar plenamente de acuerdo a una orden, ley o decreto. Y aquí dice la palabra es clara, muy dura, fuerte: someteos, sométase a toda autoridad, toda persona a las autoridades superiores. Qué lindo que sería el mundo si el mundo estuviese en este carril. Sin embargo, hoy vemos
piquetes, protestas, rebeliones, mucha desobediencia, mucha gente orgullosa queriendo defender sus propios derechos, y el mundo está como está porque hay caos, hay desorden. Las familias están como están porque hay caos, hay desorden. No hay un asunto claro que tiene que ver con la autoridad espiritual. La autoridad viene de Dios, no la recibimos por haber hecho un curso, por saber un montón de la Biblia. La autoridad viene de Dios. Y no es que yo sepa de memoria la Biblia, como fue el caso de una persona que tomó el curso con nosotros y escuchó, y hace poquitos días atrás yo tuve este tema con otra familia y les dije, miren, la autoridad en el hogar tiene que estar clara, tiene que haber una cabeza, y la Biblia dice que la cabeza es el hombre, sin embargo, parece la mujer. Y en esa familia con la que estuve entrevistándome me decían, pero yo hago todo, yo decido todo, él es cómodo, y se empezaron a pelear entre ellos. Por ahí hay mucha gente así, pero hay un orden. La Biblia dice que la autoridad es el orden, y nosotros tenemos que tener muy en claro eso. Hay personas que no han aprendido ese orden, han crecido como han visto sus padres. Y cuando dimos ese curso hace muchos años atrás, una persona tomó el curso, hombre, y dijo, así que en casa mando yo. Y fue a su casa y confrontó a su esposa. ¿Sabés lo que dice la Biblia? ¿Sabés lo que dijo el pastor? Que yo soy el líder de la casa. Así que vos me tenés que obedecer, vos te tenés que sujetar. Y se lo dijo de una manera muy fuerte, muy bruta. Y por supuesto la mujer, sumisa, dócil, no, le chupó los galgos. La mujer dijo, ¿qué te pasa a vos? Y se trenzaron ahí, tuvimos que intervenir. Tuvimos que ir y hablarles, y este hombre se había equivocado. Este hombre pensó que con autoritarismo, con fuerza bruta y con el simple hecho de decir o repetir lo que dice la Biblia ya estaba todo hecho. No. Eso va a generar rebeldía, va a generar sedición, va a generar confrontación y todo lo demás. La autoridad que da Dios tiene que ser en amor, en respeto y por supuesto bendiciendo al prójimo, no maldiciéndolo, no sometiéndolo, no subyugándolo, no haciéndolo al otro servil y una persona como que es inferior o menor y tiene que hacer todo por miedo y de esa manera seguir. Sinónimos al sometimiento es sujeción. La Biblia dice en Hebreos capítulo 17, sujetaos a vuestros pastores, porque ellos velan y además van a tener que responder ante Dios. Sumisión también es que se somete. Y aquí viene el tema que no es simplemente el hecho de decir, está bien, me someto. Dios nos enseña claramente en su palabra que nosotros tenemos libertad para someternos siempre y cuando la orden, la ley o el decreto sea la voluntad de Dios, sea enmarcada en la voluntad de Dios, no en el capricho, en el sentido de decir, bueno, voy a hacer lo que yo quiero, mentir, decir que no estoy, o robar, o hacer esto o lo otro, que no tengan nada que ver con la voluntad de Dios. Cuando es así, nosotros podemos decir, no, discúlpame, conmigo no cuentes. Mis principios son bíblicos, mis principios son honestos, y yo me voy a sujetar a ellos. En el caso, hay una persona aquí presente que una vez quería ser obligada a mentir, y esta persona le dijo, no, yo no voy a mentir porque yo soy cristiana, y yo no voy a mentir porque mis principios dicen que yo no tengo que mentir. Si vos no mentís, te echamos. Y esa persona dijo, bueno, échenme. Y está aquí en medio nuestro. Le echaron y vino aquí. Pero es el precio que pagamos. Es el precio que tenemos que pagar por someternos a Cristo y a su voluntad. Y sinónimos también pueden ser obediencia y obsecuencia. Quiero explicarles esta palabra porque realmente es una palabra que puede ser muy chocante, aunque parece una palabra buena, puede ser una palabra que puede ser confundida, porque tiene que ver con sumisa complacencia. Es como, está bien, sí, el pollito mojado que se
somete, pero que trata de someterse y complacer, pero no hay razón, no hay una inteligencia en esa persona para darse cuenta de que la orden que está cumpliendo, llevando a cabo, es voluntad de Dios. Puede ser que sea una persona que no quiere tener problemas o no quiere ser castigado, pero la obsecuencia es una persona que hace todo sin pensar y sin nada más. Por supuesto, está dentro de estos sinónimos, pero tenemos que reconocer la diferencia. Aquí dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Fíjense qué fuerte esto: no hay autoridad. ¿Cómo? ¿A fulano me tengo que sujetar? ¿A mengano me tengo que sujetar? Yo conozco a su familia, lo conozco del barrio, lo conozco desde que éramos chicos. Pero si esa autoridad te tenés que sujetar. Si esa autoridad vas a tener que sujetarte, a menos que quieras ser un rebelde, quieras ser una persona que directamente plantás bandera y decís: no, acá no me van a obligar a eso. Yo hago lo que quiero. Y mucha gente está marginada en la iglesia, no por la iglesia, sino a sí mismo se ha marginado porque ha dicho: no, yo no voy a sujetar a hombre alguno. Principalmente no conocen la Biblia, ignoran la Biblia y por supuesto tampoco saben las consecuencias que existen por un acto así, porque la Biblia claramente dice: quien a la autoridad resiste, a Dios mismo resiste, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Por eso aquí tenemos que tomar el tema muy en serio. Por eso yo los veo a todos ustedes, y se los he dicho un montón de veces, y por favor tómenlo bien, tómenlo muy bien, porque viene de parte de Dios, y la Biblia dice claramente: el que anhela obispado, buena obra desea. Pero no vaya a ser que alguno diga: o sea que no veo la hora de estar en la autoridad para que se sujeten a mí. Porque ayer estaba viendo un documental sobre Hitler, miren, un excelentísimo líder. Sin embargo, era victoriado, elogiado, un extraordinario orador, pasional, convencía a las multitudes y terminó llevando al mundo a la guerra. Sin embargo, la gente contaba que cuando comenzó las propuestas eran todas aceptadas. La multitud del pueblo alemán lo aplaudió y lo aceptó. Y sin embargo, se dio vuelta completamente después cuando empezó a perseguir a los cristianos, a los gitanos y a los judíos, los mataba, pero como moscas. ¿Por qué? Porque era un líder de terror. Y Dios, por supuesto, tomó cartas en el asunto para sacarlo de en medio. Pero esas preguntas nosotros nos las hacemos: ¿pero cómo Dios lo permite? Bueno, hay cosas que se dan porque el hombre mismo las promueve. El hombre mismo no las prevé. De repente el hombre pensó que iba a ser un buen gobernante y lo probó, lo votó masivamente, y sin embargo era una persona que no era correcta para estar al frente, y Dios vindicó su nombre porque lo sacó de la escena, y por supuesto Alemania perdió. No es tiempo de entrar en ese tema, pero lo cierto es que nosotros tenemos que tener en cuenta que es Dios quien está por encima de todas las cosas y Él siempre tiene el control. Ayer Poli dijo algo muy lindo que voy a decir dentro de un minutito, mientras tanto mantengan la expectativa. Otro punto que quiero que tomemos cuenta aquí es reconocimiento. Reconocimiento, dice: de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. ¿Reconocimiento de quién? De alguien superior en jerarquía, rango o posición. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Yo les dije al principio que la autoridad espiritual se enseña solamente en la iglesia, porque la Biblia nos lo enseña. Y nosotros tenemos que enseñar ese tema a nuestros hijos, que primero está Dios, que tiene que respetar a las autoridades, tiene que respetar a los mayores, tienes que respetar la jerarquía, tienes que respetar los rangos, las posiciones, y tienes que ser persona respetuosa en todos los órdenes. Sin embargo, hoy vemos a multitudes en la calle, afuera, no digo acá adentro, sino afuera, que son irrespetuosos, rebeldes, chiquitos, así que vos le preguntás algo y te quieren ya pegar,
o te torean o están queriéndote enfrentar, ya surgen los chicos muy irascibles, temperamentales, con bronca y con mucho rencor en sus corazones, y todo el tiempo están enfrentándose a las autoridades y a los mayores. ¿Vieron los chiquitos que roban en patota y hay un montón de casos en la calle? Bueno, tiene que ver con este tema también, porque hay mucha gente que no sabe el tema de la autoridad, no sabe el orden, no sabe el respeto, no sabe la sujeción, no sabe que si no hay sujeción y respeto a las autoridades hay caos, hay guerra, hay compulsa, hay peleas, hay batallas. Y por supuesto se trata de ver quién gana o quién prevalece sobre quién. Por eso Dios es nuestro ser supremo, Dios es el que está por encima nuestro y es de quien emana la autoridad que nosotros recibimos. Y no es cuestión de decir, bueno, acá mando yo o yo soy la autoridad. No tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con que Dios te va a ir levantando y te va poniendo en alto. Es Dios quien te va levantando. Pero la persona a la cual Dios levanta tiene que saber bien el tema de la autoridad, porque quiero explicarte esto, iglesia. Porque si vos no tomás autoridad, otro la toma. Y si vos que sos hijo de Dios o hija de Dios no tomás autoridad, la puede tomar una hija del diablo o un hijo del diablo. Por lo tanto, el mundo está como pulseado entre los que tienen la autoridad legal, que Dios se las dio, y los que la quieren usurpar, la quieren enfrentar, la quieren ridiculizar. Por eso el diablo se levantó en contra de Dios y quiso enfrentarse a Dios. Por eso toda persona que se enfrenta a la autoridad, llámese mamá, papá, tío, abuelo, quien sea, es una persona que está siguiendo la línea diabólica. Por eso hay chicos rebeldes, chicos que no se sujetan, vos decís algo y te hacen todo lo contrario. ¿Por qué? Porque ya tiene esa semilla, ese síndrome de rebeldía en su corazón. ¿Qué dice Efesios capítulo 2, versículo 1 y 2? Que la corriente de este mundo sigue al príncipe de desobediencia. Hay un príncipe de desobediencia y tiene que ver con Satanás, que provoca desobediencia. Y hay mucha gente que les cuesta muchísimo la obediencia. Ah, ¿el pastor dijo eso? No, yo voy a hacer todo lo contrario. A mí el pastor no me manda. Son frases que yo escucho. Me las cuentan, mejor dicho. Yo les enseño a todos ustedes, por supuesto, que nosotros no tenemos que andar defendiéndonos, sino que tenemos que enseñar. Y como yo los veo a todos ustedes como autoridades, parece que 2 o 3 escucharon. ¿Quién fue el que gritó más fuerte por allí? Bueno, como yo los veo a todos ustedes como autoridades, sé que Dios los va a levantar y van a tener ejercicio de autoridad y van a poder guiar a otros por caminos de bendición. Amén. Van a poder orientar a otros y muchos los van a seguir porque saben que ustedes tienen la autoridad delegada por Dios. Por eso, dentro del reconocimiento, en este caso particular, nosotros tenemos que reconocer en primer lugar a Dios, fundamentalmente a Dios. Si no lo reconocemos a Dios por encima de todas las cosas, nosotros estamos fritos. Porque dice la Biblia claramente, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Y yo estoy segurísimo de que todos aquí, los presentes y los ausentes y los que andan por la calle, le dicen a Dios Señor, ¿verdad? Lo reconocen, Señor, ayúdame, uy, Señor, ayúdame, uy, Señor, ayúdame. Pero ¿qué dice el texto? No todo aquel que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino ¿quién? El que hace la voluntad de mi Padre. El que hace la voluntad de mi Padre. Por eso yo tengo que reconocer a Dios. Dios está por encima de todas las cosas. Una de las cosas que más me ha traído paz, tranquilidad, es que la gente podrá ser injusta, la gente podrá ser mentirosa, la gente podrá ser cruel, la gente no te podrá reconocer, no te podrá agradecer, no podrá hacer nada a lo mejor de lo que vos esperás, pero Dios está siempre en el control. Y si Dios permite eso es por algo, porque nos está formando nuestro carácter.
¿Cómo quisiera un papá que sus hijos le obedezcan inmediatamente y no tuviese que repetir ninguna orden? ¿Cómo quisiese el líder que sus subordinados inmediatamente reconocieran la autoridad e inmediatamente obedecieran? Pero muchas veces no es así. Sin embargo, Dios tiene todo el control. Y a mí eso me trajo mucha paz. Ayer Fori decía en un preciosísimo mensaje, que se lo perdieron los que no vinieron, porque es lo que yo viví, es lo que yo enseño, es lo que me fue de mucha bendición. Él dijo, cuando el pastor o mi líder me piden algo, corregime, ¿dónde está Poli? Corregime por favor, ¿no? Y los que estuvieron anoche también. Cuando el pastor o el líder me pide algo, es como si me lo pidiera Jesús mismo. Y a mí me gustó, no porque sea yo pastor ni porque sea yo líder. ¿Por qué? Porque cuando yo era una persona que sellaba tratados, acomodaba papeles, hacía mandados y estaba pegando sellos a las cajas y barriendo y limpiando el lugar donde el pastor Paso era el pastor, cuando entraba el pastor Paso, para mí entraba Dios. Eso era lo que yo experimentaba. Y si el pastor Paso me decía, andate a comprar esto, pero vos te decías, no tengo ganas, vaya usted. Pero enseguida, impresionante. Y Dios me bendijo muchísimo. ¿Por qué? Porque entendí el tema y no sabía todavía este texto. Este texto lo aprendí con el curso de Watchman Nee. Cuando vimos el curso de Watchman Nee, que duró 3 meses aquí en la iglesia, yo viajo a Estados Unidos, a Texas, y allí estoy en una iglesia grandísima, iglesia sobre la roca, que tiene como 30 y pico de 1000 miembros, y ahí me dan el curso en inglés. Y tomo conciencia, digo, uy, esto no lo conocía, no sabía ni de qué se trataba. Y esa iglesia grandísima, uno de los líderes me dice, este curso es básico. No es de básico que sea simple, fácil, sino básico de fundamento, de basamento, de cimientos. Si la iglesia no tiene estos fundamentos, lo que se edifica arriba se va a caer en cualquier momento. Y lo mismo pasa para la familia. La familia tiene que tener estos fundamentos. Si no hay una orden clara, si no hay un concepto claro de autoridad, es como que vamos a estar siempre equivocándonos. Por eso hay mucha rebeldía, mucha insubordinación, mucho enfrentamiento, mucha queja, mucha batalla y muchos orgullosos rebeldes como diciendo, no, a mí no me va a mandar nadie. Como personas que todavía no se han aprendido a sujetar. ¿Por qué? Porque no conocen la autoridad. La autoridad no se llama Pastor Obando, no se llama diácono Daniel Barbieri, no, la autoridad es lo que está sobre ellos, es lo que está sobre los líderes. Y nosotros no nos sujetamos a los líderes. ¿A quiénes nos sujetamos? A la autoridad que está sobre ellos. El líder puede ser cualquiera. Por eso una persona, miren, les voy a dar un ejemplo. Hace mucho tiempo atrás, muchos años atrás, yo le pedí a un líder que predicara. Vino y predicó, excelente mensaje. Y vino una persona y empezó a cuestionar a esa persona. ¿Por qué predicó fulano? ¿Por qué pasó fulano? Porque yo lo conozco del barrio. Y empezó a criticarlo, a sacarle el cuero terriblemente. Y yo le dije esto. Discúlpeme, hermana, pero usted no está criticando a ese fulano que pasó al frente a predicar. ¿A quién está criticando usted? Dígame. Bueno, vos te fuiste más arriba. Le está criticando a mí. Y obviamente, en última instancia, a Dios. Porque esa persona que pasó a predicar no pasó a predicar porque dijo, ahora paso yo y se me antoja porque yo me mando a mí mismo. No hay ningún líder que se mande a sí mismo. Todos seguimos órdenes, todos estamos sujetos, todos tenemos que vivir en comunión y por supuesto estar atentos a lo que Dios nos quiera decir y hacer exactamente lo que Dios nos pida que hagamos. Por eso reconocemos en primer lugar a Dios, fundamentalmente a Dios, porque está por encima de todas las cosas. Por más que te guste la cara del pastor o no te guste la cara de tu líder, Dios está por encima y vos te sujetás al líder, te sujetás a la autoridad que ostente esa persona. Y en segundo lugar, reconocimiento de sus autoridades delegadas.
porque Dios se maneja con autoridad delegada para mantener a este vasto mundo y que su obra se proyecte, que su iglesia crezca y se extienda. No puede depender de una sola persona. Tiene que depender de muchas personas que estén en mutua sujeción. Por eso nuestra iglesia quiere crecer y muchísimo más. Amén. Y depende de los integrantes, depende de aquellos que se pongan en la brecha, de aquellos que realmente puedan desear ser sujetos, obedientes, sumisos y sometidos al liderazgo y al gobierno de la iglesia, y por supuesto el gobierno de Dios que está por sobre todos nosotros. Pero aquí dice algo más, miren, y toco este tema. Dice, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. Sin embargo, ustedes ven que hay muchas personas que le escapan a la autoridad. Hay personas que le tienen miedo a la autoridad, porque la autoridad refleja a otra autoridad. Por ejemplo, si vos tuviste un padre ausente, te va a costar reconocer a una autoridad, porque no tuviste un ejemplo de autoridad sobre tu vida. Si vos tuviste un padre cruel, castigador, vas a ver a la autoridad como alguien que te puede castigar. Por eso hay personas, nosotros nos damos cuenta en el acto. Hay personas que te miran así, hay personas que si pueden evitarte saludarte, te evitan saludar. Son personas que han sido castigadas por la autoridad o no han conocido a la autoridad. Por eso les cuesta relacionarse con la autoridad. Y hay otras personas que son sumisas a la autoridad porque los han matado a golpes. Una persona hace mucho tiempo me confesó que lo ataban a un gallinero y le daban con cadenas. Imagínense, ¿cómo va a crecer esa persona? ¿Va a amar a la autoridad? No, la va a ver como su enemigo y va a tratar de hacer todo lo contrario a lo que dice esa autoridad. Pero esa persona no está viendo a Dios, porque cuando nosotros empezamos a reconocer a Dios, empezamos a ver que Dios empieza a establecer orden, y el orden tiene que ver con la autoridad. Por eso dice la Biblia que no en vano la autoridad lleva la espada para castigar a quién, al que hace lo malo. Si tú no haces nada malo, ninguna autoridad te va a castigar. Pero si haces lo malo, dice, no en vano lleva la espada para castigar al que hace lo malo. Pero si haces el bien, tendrás el beneplácito de la autoridad, tendrás el apoyo de la autoridad, tendrás el reconocimiento de la autoridad. Y esto vale para todos los órdenes, en las empresas, en los trabajos, en la oficina, en la casa, en todos los órdenes se da esto. Una vez vino una persona y me dijo, pastor, me buscaron para ser sindicalista en mi trabajo. Y eso ya habla de liderazgo. Un sindicalista es alguien que va a ir a pelear, va a ir a hablar, se va a parar al frente, va a defender los derechos de los trabajadores. Y le dije, bueno, eso habla de liderazgo. Ahora vas a tener que elegir si vas a ser líder para Dios o líder para el mundo. Porque el líder que ejerce la autoridad espiritual es un líder que tiene el respaldo de Dios y sabe que está en primer lugar sometido a Dios. No está haciendo abuso de autoridad ni tampoco manipulando la autoridad que tiene, porque eso inmediatamente ya merecería que Dios interviniera cortando de ras a esa persona. Lo mismo que una persona en su casa que está manteniendo a sus hijos con miedo, con terror, al esposo también. Obviamente eso tarde o temprano va a explotar. Pero cuando hay autoridad hay amor, hay bendición. Y ahí Dios empieza a proyectar su bendición para todos los demás. Por eso muchos no son bendecidos. ¿Por qué? Porque resisten a la autoridad. ¿Y qué dice la Biblia? Y los que resisten a la autoridad acarrean condenación para sí mismos. Cuando vos acarreas condenación para vos mismo, por más que des el diezmo, por más que no faltes a las reuniones, por más que estés todo el tiempo en la iglesia, si vos resistís a la autoridad o tenés un problema con la autoridad, sea quien sea, no hay bendición para tu vida, porque estás resistiendo a Dios. Por eso uno tiene que someterse a Dios. Señor, lo pusiste al pastor Obando, no me gustan, no lo soporto, pero bueno. Lo vas a tener que aguantar hasta que le muere. ¿Que se muere? No, pues. Y yo digo, amén. Amén, disculpa. Ajá, te traicionó el inconsciente.
Bueno, pero es así. Hay otros asuntos con respecto a la autoridad, pero lo vamos a estudiar más adelante. Pero tomá este texto, por favor, como base. Es una base preciosa, preciosa, porque, termino con esto, porque hay dos aspectos que dice Pablo. Por lo menos si no te sometés porque sos rebelde, hacelo en virtud del castigo. Dice, hay castigo. Dice, hacelo por causa de, dice, por razón del castigo, sino también por razón de la conciencia. Hoy quedás enlazado con un conocimiento. Si vos seguís siendo rebelde a tus padres, si seguís siendo rebelde a tus supervisores, a tus gerentes, si seguís siendo rebelde a quien sea, líder en la iglesia o en tu casa, en donde sea, vos ya quedás registrado con un conocimiento. Dios dice en el cielo, hoy fulano escuchó tal cosa. Ahora vamos a ver qué hace a partir de eso que sabe. Si vos decís, por más que lo sé, hago lo que se me antoja, bueno, ahí ya hay rebeldía, ya hay obstinación. Y la obstinación es corazón duro y empedernido, y además de entenebrecimiento mental. Es algo que realmente vos te fijás y decís, no, yo voy a seguir como soy, yo hago lo que quiero, a mí nadie me manda, yo me corto solo, yo me crié solo, viví en la calle, no tuve padres. ¿Vieron lo que acostumbran a decir muchos? Como si no hubiera sido también uno de los casos propios de aquellos que predicamos. Sin embargo, cuando aprendemos la disciplina de Dios y nos sometemos a la autoridad de Dios, Dios nos ordena, nos ubica y hace fluir su bendición para todos los nuestros y para toda la familia y para la iglesia fundamentalmente. Por eso lo que te digo, iglesia, es que yo sé que tenés un liderazgo natural, pero ahora tenés que tener un liderazgo espiritual. Yo sé que podés influenciar a gente del mundo, pero ahora tenés que influenciarla para Cristo, para que Dios te use para guiar a muchos por caminos de bendición. Amén. Y que Dios te levante como una persona realmente autorizada por el cielo y respaldada por el cielo. Ponete en pie, iglesia, por favor. Señor, quiero agradecerte por cada una de las autoridades que tú has establecido aquí. Señor, muchos han prestado atención, muchos han tomado notas, muchos están recibiendo, Señor, esta enseñanza. Y yo sé que es una semilla que va a dar fruto al 100 por uno. Y te pido, Señor, que quites todo orgullo, quites toda rebeldía, quites, Señor, todo deseo de obstinación o de queja, y que haya un sometimiento absoluto al señorío de Jesucristo. Porque, Señor, quieres que nos sometamos a ti en primer lugar y que nos sometamos a tu palabra para que empiece a fluir tu bendición con nuestras vidas y para con todos los que nos rodean. Yo te pido que hoy levantes autoridades delegadas aquí, que señales autoridades los que van a ser levantados como obreros fieles, que van a tener a cargo células, van a tener a cargo ramas celulares, van a ser siervos y siervas de tu multiforme gracia. Y yo te agradezco porque estás multiplicando a tu grey, a tu membresía, y vamos a ser centenas y miles también, Señor, en Cristo Jesús. Amén.